Hiponante, Bateco María Alejandra. Hiponante. Muy bien. Este mismo abre ya anota a Peñeño Bruno. Vamos a un ratito, vamos a esperar y empezamos. Okay. Bueno, a ver que se conecte alguien más. ¿Tuviste alguna dificultad para ver el material de esta tarde? ¿Llegaste a ver? El de los albergues. Sí, o sea, dentro del grupo. No pude terminar, era falta de tiempo, pero igual estoy mirando los formularios y estoy haciendo la oración. Perfecto. Esa es la idea. Pero hay una palabra que yo no tengo, ¿cuál es? Correr es ñaní. N-A-N-I. Ñaní. N-A-N-I. Ñaní. Ese es lo mismo para personas que para animales. Para cualquiera cosa. Ahora, en una versión así de la mezcla, de lo que llamamos yo para, la gente hizo disparar. Que viene en realidad el castellano disparar. Y esa, pero la expresión correcta en guaraní es ñaní. N-A-N-I. Es una palabra muy antigua, esa no es una palabra inventada ni nada, es una palabra auténticamente guaraní. Y de esa zona dura. Porque dice 4 caballos lindos correrán mañana. Entonces puse y de trabajo coral Oñanita con eno. Oñanita. Sí, oñanita. Correrán mañana. Es en tiempo futuro. ¿Verdad? Sí. Entonces, oñanita. Una sola palabra, oñanita con eno mañana, ¿verdad? Déjame ver. Y claro, yo estaba haciendo un sistema ahora para empezar que es bastante simple, que es palabra por palabra, ¿verdad? Entonces, si te decía allí, ¿puedo repetirme la frase? Allí, a ver, yo creo que tengo yo también acá. Vamos a ver un ratito. 4 caballos. Acá está. 4 caballos lindos correrán mañana. Y allí en el orden mismo, y un caballo con A, oñanita con en el orden que está aquí. Es muy literal la primera parte. Y en el anterior dice 2 estudiantes feos hablan ahora. Y allí es mocoy, que mismo guaí, oñe, oñe coanga. O coanga oñe igual, el orden de los cuestiones no altera aquí el producto. Ahora sí, ahora siempre que puedas, si seguís el orden, obviamente no hay ningún problema. Pero igual que decís, mocoy de mi ahí, coanga oñe, igual. Solamente que te decía por eso. Cuando usas adverbios con verbos, ¿verdad? Normalmente no hay problema en alterar el orden. Puede que antes esté el adverbio y el verbo, y después, caso contrario, en la forma que está acá, verbo y después adverbio. El propósito con esto es mostrarles que si ya conocen esas palabras, que son las que de hecho ya tienen allí como parte del vocabulario, es un proceso muy sencillo, ¿verdad? Lo único que tienen que recordar es que si el verbo está presente, va así, sin ningún agregado. Por ejemplo, oguatá. Pero si está pretérito, va a ser oguatá, purí. Y hoy vamos a agregarle una forma más del pretérito hoy, que pueden escucharse también. Vamos a ver dentro de un ratito, vaecue. Oguatá, vaecue, dice la gente. Oguatá, acue también se dice, el lado por más, pero o sea, en la versión 2, sí. En la versión 2 dice, es una liga con 2 ojos blancos. Sí. Yo puse pecuñacará,
Pecuñacaraí. Señora, Pecuñacaraí. Si decís cuñá nomás es mujer. Pecuñacaraí Poná, Oyuguacuri, Mocoy, Guatiá, Monotín, Cueje. Exactamente en el orden que está bien. Ahí porque ese es final. Claro. También pues, yo insisto nomás en seguir la misma secuencia, pero hay algo que vamos a ver un poquitito más adelante que se llama, o se conoce con el nombre de construcciones móviles. ¿Y qué significa eso? Que en algún momento vamos a ver ciertas palabras que pueden correr de un lugar a otro y no alteran el significado de la oración. Y aquí, por ejemplo, esa misma oración, yo puedo decir, por ejemplo, empezar con cueje. Fíjate que cueje está ahí al final. Yo puedo decir ahí, cueje, te, Cuñacaraí, Poná, Oyuguacuri, Mocoy, Guatiá, Monotín. Y empecé con cueje. O puedo poner esa señora linda, Pe, Cuñacaraí, Poná, cueje, Oyuguá, Mocoy, Guatiá, Monotín. O sea, cueje puede moverse de un lado a otro. El adverbio no tiene problema, ¿verdad? Ahora, hay otras palabras que no se pueden mover. El adjetivo, cuando tenemos un adjetivo calificativo como Poná, por ejemplo, yo digo P, Oga, Poná, esa casa linda, pero no puedo decir P, Poná, Oga. Allí ya no puedo poner Poná antes de Oga, ¿verdad? Esa es la característica. En cambio, cuando está con un verbo, yo puedo decir P, Caraí, Oga, Poná. Y puede, aunque no es usual, yo puedo decir Poná o hasta Bahía o hasta, y haciendo como un énfasis. Bahía o hasta Bahía o hasta. Bueno, esas son posibilidades, ¿verdad? No muy usuales, pero también se puede decir. Igual se entiende el discurso a lo que yo siempre voy, ¿verdad? Pero en esta etapa que estamos haciendo, en esta etapa inicial, esta que hoy comenzamos a hacer estas traducciones, lo que le voy a pedir por lo menos por un tiempito es que hagan el calco así como está. Si está señor, alto, ¿verdad? P, Caraí, Ibaté, Ocarú, Poná, Ja, Oguatá, Poná, ¿verdad? Entonces, tratar de seguir esa misma secuencia porque es una secuencia muy sencilla, ¿verdad? Muy práctica. Bueno, vamos a empezar ahora ya, de hecho empezamos contigo, Alejandra. Va a ser de Alejandra, de María Alejandra, de María. Y Ale. Digo Ale de Luciano. Acá está Luz, vaya con Luz, va y se va. ¿Y por parante dónde? Y Poná, misma Luz, voy a ver Luisa Coronel. Va y se va Luisa, de Luisa Serenduvina. De ¿cómo va Luisa? Bueno, esa niña se va, pero 22 años y como va a Nueva York. A Nueva York, muy bien. Y por ahí, mira, seguimos algo apetente. Vai ser da APT, se llama APT. Vai ter como eu vai ser Nueva York, ¿verdad? Ahí va la idea. Bueno, cotidianos ahí la cuida, pero 2 o 3 días atrás, o la 40 años. A Cuba, ¿sabes? 40. Pero es mucho más calor que en nuestro país porque tiene mucha humedad. Ahí por aquí con amigos, haremos que lejos a ver, Luisa. 22 años. Pero no debe saber que va a nivel ya. Ya revisaré acá. Más de ella mi bebé. Bueno, paraguayos ni pueden, ya tengo parte de acuerdo. Pero por ejemplo, este grupo americano testigo de Jehová, por hacer las hay testigo de Jehová, pero para practicar su nivel, tiene que tu mamá y tu muy cuidita, pero por ejemplo, yo me tengo tu pavo. Itapúa, María Auxiliadora. María Auxiliadora. Andrés, por eso yo creo que
pero ahí pone interés, ¿no? Está vivo paraguayo vender y me sabe. Bueno, será en mes, saben el político, soy un ello trepa, pero mi comunidad hay 150 familias para iglesia igual. 150 familias, acá es muy bajo. Deja, hoy bebé naciano y bebé terandanite. ¿Perdón? Hoy bebé naciano terandanite. De San Ignacio, ahí me tengo profesora retirada, pero no sé de cuál. Me tengo profesora que no me había tocado, pero la gente también va a Villa Florida. Villa Florida, la que mi ojo y cueva lleva a mi amigo, tenemos mi isla Pucúa, mi Caraguatá, mi amigo y mi Caraguatá. Deja, va a vender en Bapo, y que tú me llamas donde la luz, va a vender en Bapo. Sí, ahora, poco tem do Simone e a senhora tem, vai ser que a o mito de aí com rabo. Obviamente. Ancianato lleva. Deja, haremos de primer, el Bapo Javi. Y que 17 años. 17 años, va a ser en ahora ni me Luisa ya donde ni en pona oíde, la de Sarai, va a verá la de Sarai. De ser esa, a mí me gusta practicar de diferente idioma, no sé. Yo no sé ser vamos una cosa, voy a compartir algo político. Muy buena, ya no. Tienes tu pasillo en música, más con tiempo de visión, empecé a hablar, me llaman, ¿quién lleva la tibia? Era castellano. Ana me pasó y la brasileña de Yeme, pero fue hija de cumpleaños ahí de visitar está saliendo así de cumpleaños ahí de visitar Texas, a Texas y fue era San Antonio, era igualito a México, porque me río pasaba la ciudad, pueblo de Rubí. Entonces, mi abuela se sorprendió cuando sacaba un cuadro mexicano y allí, ahora de la Grupa Caraí. El Guatamina. La Grupa Caraí. Y usted va a decir, hija, ese, todo está diciendo, ese tema, Naya aprecié a la Argentina, cambió totalmente. Mi punto de vista hacia para ver. Pero bueno, acá tuve esa cosa, rei Cuicui, rei Guataba tem tapete por ele, rei Qua, Mamá, Banhadeira, Bagulho Guaraninha, Valeu. Y muy importante, esta idea, pero eso más adelante, esta idea por acerca de la gente increíble, cosas fuera de ella, pero original, otros fuera de sino por lo mismo para ella, de cosas fuera. Teve oído mando aina, mi ame si pamba correr a rua, si Paguaçu, choclo torta, minha menina já. Sí, vamos ahí, estamos en Argentina, ahí, pancito de yuca, ahí, yuca bien, Mandioca. Yuca es yuca, oye, por la gente sin paja y veis, pancito de yuca. Lleva mate que tú sabes cuando lleva mate a espérate que usted me sabe de cuál camisa. pero que lleva mate que recuperarse ya no puedo lo que la persona. Tanto puro, se ve todo un poco. Según se ha en 1980 para el curso de vivo de Jara. Se imagina que tenía Argentina o Paraguay, llega al lugar de historia, se hizo doctorado en historia del Paraguay. Siempre ella quería recuperar eso para el Paraguay, a pesar de que ella era argentina. Norma Contreras, a lo mejor ya conoce. Norma Contreras, su esposo de abogado, soy doctor Samaniego.
ya es el tema. Entonces, la mayoría de cosas hablan en dulce. Era de cosas. Lastimosamente el cáncer la venció y murió hace tiempo, no pudo continuar con su lucha, porque ella le gustaba mucho conservar lo que era. Remina se vende para Luisa, nyambaku invitan a niños que te invitan volando, pero ella puede llevar pesa, que tu mamá se de hoy, con cara puru, esa puru, Remina se, debe correr tu sabe algo que a Remina de todos los años me voy, todos los años. Ande, yo ya desde Semana Santa, pero la muerte San Ignacio de Cuba. San Ignacio en la Semana Santa, año nuevo para la calle, porque yo Tanya, después de yo ya pensaba que a este vaso. Hay cuatro, Coque Luis. Su hermano político es muy amigo de mi familia. Emilio Luis. Con allí con Amilda. El templo que San Ignacio estaba ahí, que hoy tenés en Bequire, ¿en Mogualo? No, se Santa Rita, guay, ya lo digo de igual. En Buru, ahí va. Del barrio de Santa Rita, Tatu, Uruguay, que yo Tatu, Uruguay. Santa Rita, otro país de Alto Paraná. Te ha la Ibe Santa Rita de Paraná, te ha Santa Rita Misión de Guay. Y te ya ve vivir. Ya ve vivir un viajado. Está 26 kilómetros, para que yo ya faltar todo lado. ¿Ya Batama? ¿Ya Batama? Sí. Y con ahí, ¿qué Y para yo creo que la mamá ni me hace muchísimas cosas ahí. Y con la película mire. Oye, Luisa, ahora ves y qué tal ya y que juega Berina. Pea volver, acordándose mía de María Alexandra de Ale, acordando de Reina. Debemos jugar Ale, debemos jugar. Aquí estoy. Jugar con de Ale. Fernando Lamor. Fernando Lamora, Perico Bolívar. Fernando Lamora, Perico Bolívar. No entiendo. Erico Fernando Lamora. ¿Vivís en Fernando? Sí. Sí. ¿Zona norte, zona sur? Norte. Colegio Nacional Ipirbi, cementerio. Cerca. Te hayas a ver un marito loco de lado. No, del lado de la ruta. Lado de la ruta. De la central. De Guaranime, Nesacán de Guaranime, ¿entendés Guaraní? No. Entendí más o menos todo lo que hablaron Ahí está. ¿cómo se llama? Con esta chica. Con Luisa. Pero me cuesta hablar. Sí, pero ¿entendés? Entendí la idea. Yo eso desde el primer día de clase hice un comentario muy importante. Entender la lengua le da a la persona que está estudiando, así como ustedes, prácticamente un 80% del conocimiento de la lengua. Es muy importante eso. El no tener ninguna referencia, sobre todo lo que se llama la sintaxis. La sintaxis es eso que comentamos contigo, de cómo construir oraciones, ese orden que vos estuviste mencionando. Eso a mucha gente no es que le sale así nomás. Por eso es que nosotros estamos usando acá también una secuencia que es bastante práctica, muy sencilla, y la idea es justamente primero acostumbrarles a este modelo y después, en todo caso, entrar en, digamos, en algunos procesos un poco más complejos. Está claro que no es mucho lo que va a haber de complejo, pero si más o menos ustedes consiguen sostener así un discurso, un diálogo, una conversación en base a este vocabulario, se van a dar cuenta que no van a tener mucho inconveniente, ¿verdad? Decime Alejandra, en el caso tuyo, tu familia, tu papá, tu mamá, ¿hablan guaraní? Habla, mi mamá no, pero no en la casa. O sea, en la casa no se habla con. ¿De último va? Asunción. Asunción. Para Huelva.
¿Han decir? Paraguay, vale. ¿Mo? Decir. ¿Mo cuál decir? Paraguay, vamos con idea. Vamos con idea. Los dos. Todos, sí. Muy bien, excelente. Voy a pasar un ratito ya María Alejandra para después empezar. Edito, vale, Rubio. Y bueno, no nieta. Vale, compadito. Ese era el Dulce, me está escuchando. Edito de Itapúa, encarnaceno, nacido y malcriado, ¿verdad? Pero Edito, ¿está siguiendo bien también la clase hasta ahora? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, eso es importante porque le estoy preguntando a los tres que están en línea en este momento. El tema de hoy parte un poquitito de lo que estuvimos hablando, siempre y cuando puedan, aunque sea ¿cómo que se dice? En forma de, como hice recién con Luisa y con María Alejandra, sería interesante interactuar por lo menos unos minutos. No se vayan a preocupar si sale bien, sale mal, eso es lo de menos. De a poquito, Yipurúana, tenemos que usar, tenemos que hablar. Acá les había pasado hoy una síntesis de la clase anterior y solamente quiero recordarles en el orden que tienen allí en el grupo de WhatsApp. Y puse una observación siempre importante: adverbios y entre paréntesis, dice se usan con verbos. Los adverbios siempre acompañan al verbo. Por este primer caso que yo les había dicho, si yo digo oguatá, se aguatá, dereguatá, ese es un verbo que puedo conjugar. Se aguatá poná, dereguatá poná es yo camino bien, tú caminas bien, él camina bien. Se aguatá ahí, dereguatá ahí, aguatá ahí, yo camino mal, tú caminas mal, él camina mal. Pero esto yo les dije, si es que uso poná o uso ahí con un sustantivo, y puse aquella en la clase anterior el ejemplo de Oga. Si yo digo Oga Poná, allí es casa linda, no es casa bien, ¿verdad? Y la misma cosa si yo digo Oga Bahí, es casa fea, no es casa mal. Allí está la diferencia. Entonces, siempre fíjense si la palabra Poná o la palabra Bahí acá, ¿a quién acompaña? A un nombre, a un sustantivo. Caraí Poná, Cuña Caraí Poná, Oga Poná, Cuatía Poná, etc. Todos esos son nombres. O cuando el verbo es muy fácil de reconocer, lleva are, o aguataponá, ¿verdad? Aguatabaí, Aguatabaí. Esa es una referencia hasta que nos acostumbremos. Estamos empezando el proceso y lo que yo quiero nomás es mostrarles ya anticipadamente ciertas estructuras que si ustedes llegan a interpretar no van a tener mayormente ningún problema en usar estas dos palabras como corresponden. ¿Qué más? Allí está la palabra jetá, de mucho. Por ejemplo, yo quiero decir Pedro caminó mucho. Perú, Oguatacuri, jetá, Oguatacuri, ¿no? Oguatacuri, jetá. Jetá es mucho, ¿verdad? Y si yo digo saí, saí es poco. Saí o gata, saí o carú, por ejemplo. La gente dice cuando se refiere a una criatura que come poco, dice saí o carú. Saí o carú. Como que uno tiene hambre, come muy poco, ¿verdad? El caso de las tres palabras que les di, cuejé con aña, y fíjense que hay un guión al lado dice aña, de las dos formas se dice, con aña o bien aña. O guataco ana, o guatá ana. Eso ya como le dije a Ale, le dije que se puede usar antes o después. Puedo decir, por ejemplo, cueje o guatá cueje. Puedo decir con ana guatá o guataco ana. Puedo decir, en el caso de cojeno o guatata, o guatata cojeno. ¿Se dan cuenta? Puedo usar antes o puedo usar después el adverbio. Por eso les dije, se mueve en cualquier lugar dentro de la oración. Luego está Monguiri, que es lejos tiene que decir aquí, Anui, y fíjense que la G es nasal, muy, no es wi.
Oui es una cosa y otra cosa es muy, 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 cerca. Muy se me dice, yo digo, es está cerca mío o está cerca de mí, porque ¿verdad? Está cerca mío, muy se me. Vamos a suponer que es una persona la que está cerca de mí o se está acercando y yo digo, muy se me. O puedo decir, cuando quiero referirme a varias personas, yo puedo decir Anui Hikwai. Hikwai significa ellos, ¿verdad? Anui Hikwai, puedo decir Haikuera o puedo decir Hikwai. Anui Hikwai Sehikui. Están cerca mío, están. Sí. Anui, entonces, cerca es la traducción de este adverbio que se usa mucho. Y después están aquellos adverbios que para la interrogación. Todos llevan la terminación pa. Y yo ya les expliqué pa la pregunta. La pregunta en guaraní. Si yo digo Oguatapa, o Carupa, o Mbacopa, o Ñenopa, o Cunapa, Orambosapa, esa terminación pa es una pregunta. En vez de usar el signo de interrogación, que ustedes conocen, ¿verdad? Se usa pa en guaraní. Se puede decir pa o se puede decir picó. Eso también les expliqué. Yo puedo decir Oguatápico, Oguatapa, Oguataico. Es muy común en la zona de Itapúa decir Keiko, trajiste, llevaste, dice la gente. Es muy común. A mí me toca decir que a Itapúa conozco también y hay zonas. Yo tengo un primo mío que cuando hablo con ellos siempre me dicen Ico, Keiko, llevaste, trajiste, compraste, y esa terminación Ico viene de picó, se acortó nomás, picó, Ico o pa. De las tres maneras se puede expresar la pregunta: Oguatápico, Oguataico, Oguatapa, o carúpico, o caruico, o carupa, omba apópico, omba apoico, omba apopa. Las tres equivalen a una pregunta. Lo que sí te estoy preguntando es si trabajó, si comió o si caminó. En una pregunta, claro, me refiero a él o a ella. Caminó él, comió él, trabajó él, al decir pa, pico o pico. Es la pregunta. Y acá aparece aracaepa, que se usa mucho. Estos adverbios se usan continuamente. Con un verbo, y esto ustedes se defienden para cualquier caso. Aracaepa reñe, aracaepa regendú, aracaepa recarú, aracaepa rerambosá, aracaepa reguatá, aracaepa reñenó, por ejemplo. ¿Cuándo? Y después puedo agregarle moopa. Mo es dónde. Entonces yo puedo decir mo para carú, mo para embacó, mo para ejó, mo para yoguá, mo para ñeé, mo para hindú, usando los pitos sobreros que ustedes tienen en el listado. Mabapa es quien. Si alguien golpea la puerta y yo le quiero decir a alguien mapa o mapa un botá es quien golpea, mapa un botá. O por ejemplo, esa es una palabra que vamos a incorporar a los verbos todavía, anticipo nada más. Botá es M de larga O T A, botá, botá. Es una sola palabra, botá es golpear. Mapa botá ina, yo puedo decir. Mapa botá. Y la otra es cuando uno aplaude. Esto es yepopete. Mapa o yepopete. Viene alguien y si no golpea la puerta así, el toc, ese, ¿verdad? Y aplaude, entonces yo digo mapa o yepopete. Po es mano, pete es golpear. Po mano, pete. Popete. Eso quiere decir, popete quiere decir aplaudir, hacer aplausos, ¿verdad? Popete. Mapa, oye, popete. Así como ¿Perdón? Popete. Sí, popete es aplaudir. Esto es popete. Ayer popete y nervioso. Entonces yo puedo decirle a la persona que va a atender, si alguien está llamando al frente de la casa y está aplaudiendo, entonces es ese a mí, mapa oye popete,
Mapa, oye, porque ¿quién está aplaudiendo? ¿Quién está golpeando la mano? ¿Verdad? Bueno, pero de todas maneras, acá lo que interesa es mapa, quién, ¿verdad? Y el otro, por ejemplo, yo quiero saber con quién salió mi hermano, mi hijo, mi esposa, mi marido, quien sea. Entonces, mabandie, pa. Esa terminación, si usted dice mabandie, ya se entiende como una pregunta, pero para completar, para darle el sentido exacto, mabandie, pa, mabandie, pa, po, mabandie, pa, caru, ¿con quién me está comiendo? ¿Con quién comió? ¿Con quién come? Curio hace el pasado. Mabandie, pa, un vapo, ¿con quién trabaja? Mabandie, pa, ¿con quién se sentó? Mabandie, pa, oramosá, ¿con quién desayunó? ¿Con quién desayuna? Mabandie, ¿con quién? Dive es con, en guaraní, es una posposición, siempre se usa después de la palabra, dive. Bueno, después van a ver ustedes también una palabra muy común porque usamos a cada rato, baerepa, ¿por qué estás hablando? Baerepa reyu, ¿por qué venís? Baerepa repa, ¿por qué trabajas? Baerepa recaru, ¿por qué comes? Baere es ¿por qué? Y el de abajo, fíjense que dice baenapa, que la gente dice comúnmente también, le quita la B y dice maena, pero la palabra correctamente pronunciada es baena. Bae, cosa, ana, ¿para qué quiere decir eso? Baenapa, ¿para qué? Y después una expresión también muy común, baese bare majen, baese bare yum, baese bare karum, baese bare ramosá, baese bare bajo, cómo trabajar, cómo desayunar, cómo comer, ¿verdad? Ese es el sentido de baese, porque genéricamente lo leí, se usamos justamente para decir hola, así suelta la palabra baese, es la misma cosa que en baeteco. Esto es entonces, repito, recordando un poquitito de la vez anterior, dos últimas cuestiones. ¿Con qué? Por ejemplo, qué sé yo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Alguien le pegó con algo a alguien, una criatura que le pegó con un palo a otra criatura. Entonces yo le pregunto al que sabe, al que vio, baepepa. Baepepa hoy no pan supe. ¿Con quién le pegó? Baepepa hoy no pan. Supe quiere decir a él. Supe es a él o a ella. Baepepa hoy no pan supe. ¿Con quién le pegó? ¿Con quién le pegó a él o con quién le pegó a ella? Yo estoy haciendo así como una especie de interrogación para saber con qué elemento le pegó, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo en algún momento preguntar, ¿con qué escribe? ¿Con qué escribe? ¿Escribe con una tiza? ¿Escribe con un marcador? ¿Escribe con un bolígrafo? ¿Con qué escribe? Y lo último, que también es una expresión muy común, que es baepa. Baepa, ¿qué es? Es qué. Baepa de huevo, baepa de veraja, baepa de mene, baepa de caru. ¿Se dan cuenta? Baepa es qué. Qué común y corriente nuestro, ¿verdad? Entonces, acá tienen ustedes una primera parte de lo que el otro día les fui citando y son en este caso los adverbios. Obviamente hay más, pero acá hay como siempre, una cuestión, si quieren ustedes, dosificada. Estoy haciendo así de forma breve, después vamos a ir agregándole más palabras. Básicamente, si ustedes llegan a contar estas palabras que ya les di de la primera clase, los verbos, de toda esa primera experiencia que tuvimos, los colores, los adjetivos, los adverbios, acá el caso del vocabulario de la clase, nombres de algunos animales, nombres vegetales, pasamos ya más de 100, ¿verdad? Y nuestro gran objetivo es rondar las 300, 350 palabras así básicas con las que ustedes pueden tranquilamente desarrollar el discurso que ustedes quieran, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo eso por parte. Del vocabulario de la clase solamente les voy a recordar esto. Bo es jao, bo
Bo es escuela, colegio o una institución educativa, escolar. Bo es curso. Si yo voy a hacer curso de guaraní, yo voy a decir guaraní bo es siempre en el guaraní, podemos decir bo es guaraní o guaraní bo es de las dos formas van a escuchar. Curso de guaraní, ¿verdad? La forma más tradicional es siempre poner al poseedor y después lo poseyó, como le expliqué la vez anterior. Boé es enseñar, sea boé, deren boé, jaeron boé. Yo enseño, tú enseñas, él enseña. Allí, por ejemplo, Luisa, cuando le está enseñando a los estos religiosos que vienen acá a Paraguay, ella en algún momento hace sean boé su escuela. Yo les enseño a ellos. Sean boé, deren boé. Una expresión muy común. Cuá es saber. Si hay cuá, deren cuá, jaer cuá. Yo sé, tú sabes, él sabe. Boejara, que es el profesor o profesora, no olviden que siempre hay una ventaja en el guaraní, que al decir en guaraní tenemos una sola forma para expresar. Lo que en castellano es profesor, profesora, en guaraní es boejara, varón o mujer, ¿verdad? Yo puedo, allí en todo caso le voy a nombrar boejara Perú, si es varón, y boejara Camé, por ejemplo. Camé es el nombre de Carmen. Van a escuchar todavía mucha gente que en la casa le dice a Carmen, le dice Camé, ¿verdad? O por ejemplo, un nombre muy común en Paraguay, en muchos lugares, Siré, que es Silverio, hay muchos Silverios en Paraguay. Después, por ejemplo, hay algunas formas abreviadas de palabras, obviamente, como recién dije, Perú, Pedro, van a encontrar ustedes Caló, de Carlos, Caló. Son nombres domésticos, nombres caseros, ¿verdad? Formas en que la gente... Chico Francisco. ¿Vaya? Francisco. No escuché. Francisco. Exactamente. A Francisco le dicen Sica o Sico. O Sico directamente. Algunos le dicen Sico y otros le dicen Sico. Pero viene de Francisco, pues. O Sica. Hay una leyenda que se llama justamente Curuzu Sica. Es la historia de una mujer que falleció en un lugar y quedó el nombre de Curuzu Sica, recordando la cruz de Francisco. Un poquitito más adelante le voy a contar también una de estas historias ahora. Bueno, un poco más. Temimbo es alumno. Les expliqué el otro día que tembi, y temir, quiere decir persona, gente. ¿Verdad? Por eso se dice temimbo la persona a la que se enseña, a la cual se enseña, ¿verdad? Es lo que significa. Jaí es escribir, moñeé es leer. Esto se puede conjugar, son verbos, sea jaí, dere jaí, jayo jaí, sea moñeé, dere moñeé, jayo moñeé, sea ñeé, dere ñeé, jayo ñeé, que es hablar, sea gendú, dere gendú, jayo gendú, escuchar. Después vimos unos sustantivos, cuatiá, papel, cuatiá jaí, cuaderno, cuatiañeé, aranducá, de la otra forma se dice cuatiañeé, aranducá, libro, jaijá, es lápiz, o bolígrafo, bohué, es apagar, borrar, el borrador. Y hay una palabra que les voy a explicar, viene de otras palabras que se contaban. Ovirque jaí, ovirque. Ustedes saben que a la pared, en muchos lugares se le dice ovirque. Y viene de oga y que. Oga y que es el lado de la casa, lo que es la pared. Ovirque se quedó, era oga y que. Y ahí es porque se escribe, es la pared donde se escribe literalmente lo que esto significa. Ovirque ahí quiere decir la pared donde se escribe, en la cual se escribe, o sobre la cual se escribe, ¿verdad? Es ovirque. ¿Qué es esto, pizarrón? ¿Perdón? Pizarrón. Y eso es, pizarrón es ovirque ahí. Viene de oga, casa, y que pared, ahí escribir. Es ovirque ahí, es pizarrón o pizarrón. Bueno, y ahora simplemente hoy para no perder, vamos a comenzar a usar ya en forma escrita, vamos a ir haciendo algunas traducciones
no van a ser todavía muchas, de a poquito vamos a ir, hoy puede ser 5, mañana 6, 7, pero no vamos a ser muy exigentes en esto, vamos a empezar, lo estamos haciendo por parte y tranquilamente. Yo les dije la vez pasada, en la medida que íbamos incorporando palabras nuevas, les iba indicando cómo construir las oraciones. Y acá ya les pasé el mismo modelo que yo usé acá en la clase con ustedes. Por ejemplo, aunque las oraciones no sean a lo mejor muy usuales, así, muy comunes, la idea es entender cómo se estructura, ¿verdad? En el primer caso, en el punto 1, dice: Señor alto, come bien y camina bien. Y es Señor Caraí, alto y bate, come ahora, come, o carú, como es bien, es oná, ja es la i, ja, h-a, ja es i, ¿verdad? O guatá, muy bien, y poná, ¿está? Poná. Entonces la traducción va a decir, ¿sí? Yo como al escribir, o guatá es una palabra y porá es otra palabra, así mismo, tal cual. Y va a ser la oración entonces allí: co, caraí, ibate, o carú, poná, ja, o guatá, poná. Toditas las palabras van separadas en el mismo orden que aparece en la oración. Co, separado, caraí, separado, ibate, separado, ocarú, separado, poná, separado, ja, separado, camina, oguatá, separado, poná, separado. ¿Verdad? Por eso todo ese proceso yo estoy siguiendo tal cual como se da en el castellano. Estoy haciendo lo que se llama con ustedes un cálculo. Inicialmente vamos a hacer lo que se llama un cálculo, ¿verdad? Después dice: esa señora linda compró, fíjense que es pretérito, 2 hojas blancas ayer. Y vamos en el orden, voy a decir palabra por palabra. Esa es P, ¿se acuerdan que la pasada le dije co, P, amón? Ese, aquel. Bueno, y en este caso va a ser P, esa P, señora cuñacaraí, linda poná, compró, oyoguacurí. Oyoguacurí, en ese caso oyoguacurí es una sola palabra. Allí sí se junta curí con yoguá, oyoguacurí. O sea, yoguacurí, oyoguacurí, siempre se escribe junto. Y oyoguacurí, mocoy, cuatiá, monotí, cuejé. Entonces la oración completa va a ser: P, cuñacaraí, poná, oyoguacurí, mocoy, cuatiá, monotí, cuejé. ¿Se dan cuenta? Exactamente es eso que dijimos en castellano, de una manera muy sencilla. Lo único que allí cambió fue el verbo, que puedo decir en todo caso de acuerdo a la persona. A yoguacurí, yoguacurí, tú compraste. A yoguacurí, él compró. Mocoy es nasal en la segunda O. Allí justamente acá nuestro querido amigo Fernando ya está poniendo el vocabulario de la vez anterior, ¿verdad? El que estábamos viendo, está poniendo en pantalla, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras dice: esa señora linda compró 2 hojas blancas ayer. Mocoy es M-O-K, O nasal, la O es nasal y la I. Así como se escucha sin ninguna otra cosa. Mocoy. Cuatiá, monotí, cuejé. P, cuñacaraí, poná, oyoguacurí, mocoy, cuatiá, monotí, cuejé. En la siguiente dice: aquel profesor gordo llevará mañana 3 caballos flacos. Aquel amó, profesor boejara, gordo irá, llevará oberajata, ta de futuro, oberajata. Mañana coeno. 3 bojapú, caballos, caballú, flacos, pirú. Y la oración entonces va a decir: amó boejara kirá, oberajata coeno, bojapú, caballú, pirú. Se dan cuenta, allí está la oración. Repito:
Amón, Boejara Kirá, Oberajata Eno, Bojapui Caballuquiro. Así de sencillo. En la misma oración del castellano, traducida en este caso guaraní. En la siguiente clase voy a ir alternando ya con ustedes, pues están escuchando continuamente y el proceso pues es bilingüe. Yo puedo enseñarles a ustedes guaraní a través del castellano y también del guaraní al castellano. Entonces algunas oraciones que voy poniendo en guaraní ustedes van a ir traduciendo al castellano siguiendo este mismo esquema que está acá, sin nada raro, sin ninguna cosa escondida, sin ningún misterio. Así como van a ver acá, están traduciendo estas oraciones, así mismo vamos a hacer las primeras traducciones del guaraní al castellano. Siguiente, en el punto 4 dice, 2 estudiantes feos hablan ahora. 2 como coño, estudiantes en mi poder. Fíjense que en castellano no tiene que decir estudiantes, y en guaraní es en mi poder, y punto. Feos va ahí. Que en castellano va a ser feo, fea, feos, feas. Va ahí. No, estos son otros estudiantes que tienen una facultad. Mira ahí. Bueno, entonces les aclaro por la duda, no son ustedes, yo les di de vida a muchos de ustedes, ¿verdad? Son gente muy linda. Eso le da categoría al curso y es muy lindo, le digo con todo respeto también. Porque la belleza no solamente se aprecia en la parte física, también en la forma que habla la persona, en lo que sabe la persona, cómo se expresa la persona, y ya me puedo dar cuenta que son gente muy linda. Entonces dice acá, Mocoin, Temingoe, Vai, Oñe, Coama. Oñe, Coama. O Coama, Oñe, si quieren poner antes o después. Voy a repetir, Mocoin, Temingoe, Vai, Oñe, Coama. Y en la última oración dice 4 caballos lindos correrán mañana. Y yo le dije hace rato a María Alejandra, le dije, ella me preguntaba, la palabra guaraní es ñani, N-A-N-I, N-A-N-I, ñani es correr, que es uno de los verbos que vamos a incorporar para la siguiente clase, ñani. Y como dice acá, correrán, le tengo que agregar ta o ñanita, correrán, se refiere a los caballos, ¿verdad? Entonces 4 es irundi, caballo, pona, o ñanita, cojeno, irundi, caballo, pona, o ñanita, cojeno, irundi, caballo, Pona, Oñanita, Bueno. ¿Se dan cuenta hasta acá cómo se desarrolla la traducción? Siguiendo un esquema muy simple. Lo único más importante, repito, es el verbo. Son los verbos. ¿Alguna dificultad? Le pregunto a lo que ya a Ale, le pregunto a Luisa, ahora veo que está Lidia. Sí, Eduardo, creo que es una estructura muy simple. Si hay alguna duda sobre esto, algún comentario. ¿Está claro? Muy bien, excelente. Ya hoy pasamos una primera prueba muy importante con ustedes, que es la primera oportunidad que ustedes tuvieron de traducir al guaraní. Y por lo que escuché antes, por de los trabajos que hicieron, lo hicieron bastante bien. Pesa mi meta, va a seguir siendo así. Vamos a seguir teniendo este tipo de ejemplos porque es la manera más simple de aprender el guaraní. Profesor, sí. ¿Cómo yo salgo en la computadora? ¿Qué escrito para que me salga acá? La llena sal tendría que ir arriba en símbolos. Hay una parte, perdón, allí arriba dice insertar en una parte. No sé si puedo ubicar inicio, después creo que dice, ¿qué más dice Fernando habitualmente? Después de inicio en esa ventana que está inicio, insertar dice una parte, editar en la computadora.
ahí arriba, donde están símbolos, pues ella va a entrar en insertar y va a buscar símbolos. Y al entrar en símbolos, aquí elegí la letra, y aquí están todas las letras, Ale. Voy a hacer más tarde. Sí. Complicado. De todas maneras, yo les voy a pasar, como no sé si funciona con la computadora, pero sí funciona con el teléfono, una aplicación que voy a pedirle a Fernando que pueda poner a disposición de ustedes. Lo único que van a hacer es... sí, y allí no van a tener ningún problema con las tildes, le va así tal cual como se pintan para mí, las ñ, las vocales nasales, van a tener todas allí. Eso le voy a pasar hoy para que puedan ustedes descargar y hacer que su teléfono funcione permanentemente en guaraní. ¿Sí? No le afecta nada para lo del castellano y para lo demás, para nada. Bueno, perfecto. Otra cosa que hoy quiero mencionarles, que siempre es importante, ustedes se habrán fijado que nosotros usamos muchas expresiones que generan sorpresa, que expresa un estado súbito, así, un estado imprevisto del ánimo de una persona. Por ejemplo, en castellano decimos cuidado, pero es mucho más paraguayo, es más común, por más que la persona habla más castellano, le sale más fácilmente un saque. Si no es saque, es jaque. Se le quita la C y queda jaque. Saque ujina, dice la gente, saque o cuidado que está viniendo. Pero profesor, jaque también se usa en español, porque siempre yo escucho para Uruguay y dicen, le quieren el jaque. Sí, en realidad jaque viene de una expresión que se usa en el ajedrez. A veces jaque mate, le tienen jaque, dice la gente. Ese es otro caso. Pero el nuestro es cuando uno se asusta. Uno dice, jaque, yaguá, jaque, o ave huirá. Sí, jaque o jaque, cuidado. Hay otra que la gente utiliza para expresar un estado así medio de sorpresa, una cosa que como que le lleva a una reflexión profunda a la persona, y ustedes van a recordar que decimos, dice la gente, así como se escucha. Pero algunos le agregan una forma cariñosa y le agregan na, dice. Por ejemplo, el otro día ¿Eso sería como no me diga? y más o menos así. Hay cosas que no se pueden traducir, pero ustedes me entienden. Pero yo le voy a decir, por ejemplo, el caso de alguna gente que dice, sobre todo, yo pasé en estos días por una cuestión del fallecimiento de una familiar, y cuando se le contaba a alguien decía, mápico y moata, decía. Esa es una expresión muy paraguaya, mápico y moata, mápico. ¿Quién va a creer? Hoy moá, hay moá, hoy moá, creer. Yo creo, tú crees, él cree. ¿Quién pico va a creer? Más o menos la traducción. Mápico y moata. Profesor, Maena es la expresión más común cuando paraguayo no le conoce a nadie y quiere joderle a alguien, ¿verdad? En Batecopi Maena, Maena, yo vine a Maena esa cuestión, ¿verdad? Es la misma cosa que el famoso lomitá, ¿verdad? Lomitá, lomitá, vas a saber, lomitá, me dice, ¿verdad? Entonces, el lomitá es una entidad que nadie conoce, pero que existe, ¿verdad? Es como una especie de pora que ronda por todos lados. Anónimo, tal cual, lomitá. Y la misma cosa, el maena, yo digo, porque no le conozco a la persona. Entonces, como no sé si en castellano de qué forma se dirá, ¿verdad? Pero a lo mejor no dice fulano, pero hasta fulano choca. Pero para nosotros es tan común decir, maena Yumina, ¿sabes? ¿Verdad? Y tampoco la gente no se enoja. Ya sabe que él, a mí no se le diga el nombre, Maena, ¿verdad? Maena es también así una forma de denominar a alguien cuyo nombre no se recuerda, no se sabe. Y les voy a pasar, porque en realidad Maena tiene varias funciones. Y hay sí, obviamente es refiriéndose a algo desconocido.
pero que notablemente cuando se dice mañana la gente se imagina. Hay una expresión, le voy a decir esto y no... O sea que eso es cultural. Cultural, claro, también muy arraigado, muy antiguo. Por ejemplo, Europa de mañana, no sé, entre albañiles. Europa de mañana, uno ya tiene que imaginar que lo que es un mañana, ¿verdad? Hay gente que dice que Covela se mañana, por ejemplo. Y allí ya es suspicacia puro, uno puede pensar en doble sentido también, ¿verdad? Que ya no. Bueno, hasta allí no vaya a decir uno que yo soy grosero también. Yo plan de mañana, bueno. Esas son expresiones usuales que en este caso usamos comúnmente. Por ejemplo, ¿quién más que menos entre ustedes, por más que me digan yo hablo castellano, hablé toda la vida, mi familia habló castellano, cuando se le espanta a un perro que alguien no la haya dicho, Navi, te le juego a Navi, sígame, ese sígame y luego ese quedó en nosotros, ¿verdad? Sígame. Otros que son más agresivos, es Sirviluña es rebalate y andate de acá lo más rápido que podés, cuando uno está enojado, es Sirviluña dice la gente. Esas son, repito, se dice normalmente que son interjecciones que en guaraní nosotros traducimos como ñe'e ndri, ñe'e palabra ndri de mondí, ñe'e oporo mondí, palabras que asustan, palabras que alarman, palabras que alertan. Por ejemplo, cuando no queremos decir una grosería muy fuerte, decimos por ejemplo nderasore. Y yo no voy a decir lo que está detrás de eso, pero en vez de ese tiene que ser una calle, ¿verdad? Llamámonos, se imaginan, ¿verdad? Bueno, no voy a decir, pero voy a decir de Erasore nomás, ¿verdad? Pero decimos, ¿verdad? De Erasore, dice la gente. Y cuando pasamos al castellano, no tiene gracia. Una vez una escritora intentó traducir de Erasore y puso cortos gusanos, ¿verdad? Y no se entendió nada. En la oración decía, por ejemplo, Ausen Berulimá y de Erasore, y ella tradujo y salió Berulimá y dijo, cortos gusanos. Y nadie sabe qué diablo cortos gusanos que tenía. Se dan cuenta cómo no es lo mismo. De Erasore es de Erasore, punto, ¿verdad? Más allá que nos imaginemos que sea un gusano o que sea lo otro que nos dije, ¿verdad? Decimos también muy comúnmente, y es una expresión muy fuerte, Naña Membui, dice la gente, Añá Membui. Añá, fíjense que allí hay un trato inmisericordia al maligno, al demonio, a Satanás, lo que quieran, ¿verdad? Porque se le trata de mujer y es una forma de degradarle, porque él tiene la imagen de un varón, pero cuando se le dice Añá Membui, entonces es como que se le trata a él de mujer, ¿verdad? No de varón, y tiene ese sentido así despectivo, ¿ya? Refiriéndonos al demonio, a eso me estoy refiriendo, no llevar eso a otro lado. Añá Membui es una expresión que se usa mucho para expresar un estado del ánimo fuerte de la persona, y se le puede agregar más. Añá Membui bebaré, dice la gente. ¿Qué es lo que quiere comer en la traducción? ¿Qué quiere comer? O sea, la persona que dice esto dice con mucha fuerza, dice de una manera agresiva. Y fíjense que así como tenemos... ¿Con mucho coraje? Sí, por supuesto, con mucho coraje. Pero después está, por ejemplo... Claro. Y es por un enojo, es por algo. Y eso la gente tiene la costumbre después de darle más fuerza, agregándole superlativos, ¿verdad? Como lo que le voy mostrando a poquito. Por ejemplo, también se dice muy comúnmente naked, que sería cuando robamos, vamos, naked, ya el naked es una expresión de aliento. Naked sin estaguán, naked sin huera,
vamos mis amigos, vamos mis compatriotas, mis paisanos, cuando digo Ney que se de Taiwán, Ney que se Monguera, vamos mis amigos, mis compañeros, ¿verdad? Ney. Neina, fíjense que la terminación que es una orden. Ney es vamos, ¿verdad? ¿Y qué es vamos, pero en una orden? Pero yo también puedo suavizar eso y decir Neina, ya pues, Neina es por favor. Vamos por favor, en el otro, en ese Ney que vamos, no es si querés o no querés, vamos nomás ya lo que quiero. El que es la orden, el yuque, el eque, el yapoque, el brajaque. ¿Sabe, profesor? Eso es una cosa que a muchos paraguayos nos pasamos muy mal cuando estamos afuera, porque nosotros cuando queremos algo así decimos, por favor, nada, no decimos por favor, sino que eso, nada, hacemos así como haciendo por favor, que pero cuando vas afuera, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente hay que decir por favor y muchas gracias. Y a nosotros los paraguayos gusta mucho y yo soy uno de esos, con el tiempo aprendí eso. Y fíjense que esa es la ventaja que tiene el guaraní. En la primera clase yo decía que la orden, por ejemplo, es una palabra común. Yo puedo decir, por ejemplo, eguatá. Eguatá es caminar, que equivale a camina usted, pero es la orden. En castellano es camine, pero en guaraní es eguatá. Y a ese eguatá yo le puedo dar en guaraní una orden fuerte, y es que eguataque, ¿verdad? Pero puedo darle la orden suave, esa de por favor que dijiste recién, y por más que yo le estoy ordenando, le digo na, y le digo eguatana, y le puedo suavizar, o sea, decir eguatamí, pero puedo agregar otra vez mi na, y puedo decirle eguatamina. Y después está la orden y suavizada cuando yo digo que na, cuando yo digo eguatamí que na. Caminar es la orden y por favor es mi que na. Caminar, por favor, y por la duda la gente dice otra vez eguatamí que na y catuno te dice. Si podés te dice otra vez, ¿cómo no va a caminar? Eguatata mandé con la pieza de llorar donde ya lleva. Es la orden más suavizada que existe, ¿verdad? Y esa es la... Por eso, sí, claro, y catuno por eso dije. Guataníquena y catuno le dice otra vez la persona. Guataníquena ya es caminar por favor, pero alguien le dio otra vez guataníquena y catuno. Caminar por favor, si podés otra vez decimos, ¿verdad? Por eso es que siempre se dice que el guaraní es un idioma muy expresivo, que lo que decimos en guaraní no se puede decir ni la mitad en castellano. Esta expresión de guataníquena y catuno no se puede decir en castellano. Lo máximo es caminar. Y caminar sería por favor, si podés, pero aún así tendríamos que decir en castellano para entender lo que se dice en guaraní. Eso, sí, no. Estaba leyendo ya a la gente que son de Filadelfia, son todos americanos. Sí. Y tenía que Mena de tu esposa, ¿verdad? Sí. Y hermano, cuando muere. Sí. Entonces ella fue a visitar la feligresía y le dijo, Aracael hermano, le dijo, Aracael hermano de Nelly, cuando murió y cuando le... Quería saber dónde estaba su marido. Sí. Bueno, en vez de poner nena, le puso Manón. Sí. Manón es morir. Sí. Fíjense. Se quedó mirando así, paralizada. Sí, no me imagino. ¿Verdad? Hay gente que toma muy mal eso, ¿verdad? Fíjense que cuando hay veces también la gente se asombra y dice Eguatana, mami mojada, Eguatana. Son expresiones que entran dentro de lo que les dije recién. Por ejemplo, también van a escuchar ustedes, así como le dije, para espantar al perro, para alentarle a alguien, neina, van a escuchar estas expresiones que dije hace rato que son un tanto, si se quiere, groseras. Por ejemplo,
claro, nosotros hacemos groseras a las palabras, las partes que se mencionan no tienen nada de grosero, ¿verdad? Es simplemente una cuestión cultural. Pero acá es tan común, sobre todo entre varones, voy a decir una vez y después ya no voy a decir nunca más, decirle a alguien el tiempo, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? Okay. Sí, es fuerte, eso puede venir del otro lado como mínimo un sopapo o un intento de pegarle a alguien, pues es fuerte, ¿verdad? A no ser que uno acepte eso como una broma y como broma pase, ¿verdad? Pero hay veces cuando en una discusión medio caliente uno dice eso, le toca lo más íntimo a la persona, ¿verdad? No es una comparación más agradable, ¿verdad? Que le comparen con eso que sabemos, ¿verdad? Va en el temor, ¿verdad? Y es fuerte, ¿verdad? Lo mismo que dije hace rato, fíjense que la gente que suaviza, voy a decir también una vez, dicen de la sobre, pero la gente que dice directamente dicen de la core, ¿verdad? Refiriéndose a la parte genital femenina. Insisto mucho, aclaro, nosotros le damos el sentido grosero a eso, la parte no tiene nada que ver, tienen ese nombre y punto, así como en castellano yo puedo decir pene, puedo decir vagina, una cosa normal, también en guaraní se dice, solamente que nosotros nos acostumbramos a darle un sentido despectivo. Bueno, eso tiene que ver con lo que acabo de señalarles y se llaman a estos interjecciones. Son palabras que expresan un estado súbito, a veces de sorpresa, lo que le digas a la toalla. Algunos dicen a quien de, dice también. Son expresiones que vamos a escuchar de todos los gustos. Y ya que mencionamos ese tema de la muerte, quiero nomás recordarles algo y le voy a pasar en el grupo, así como que ahí se la voy a pasar con algunos libros. Eso va como un complemento. Si ustedes tienen tiempo, quieren leer, muchos de estos son libros de lectura muy rápida. Les voy a pasar una parte aclarando el nombre del libro, el nombre del autor y todo, y si está en internet para que ustedes puedan descargarlo y leerlo, un libro muy lindo, sobre todo para el caso de Luisa, que está bastante lejos de acá. Se llama el libro Diccionario Coruguá y el autor es Domingo Aguilera, es un profesor muy preparado, una persona muy entendida. Él recorrió justamente, te cuento Luisa y a todos los que están dentro del curso ahora, él estuvo por Misiones, Paraguarí, Guairá, Ñembucú, y de todos esos lugares él fue rescatando palabras. Y una cosa notable, fíjense que la gente, por ejemplo, no quiere decir, porque hay toda una creencia que dice que si uno le llama a la muerte por su nombre, atrae la muerte. Entonces, si uno dice Manón, hay un cierto riesgo en que eso ronde por los alrededores, ¿verdad? Entonces, la gente no dice, ¿y cómo decimos habitualmente que alguien murió o falleció? Una expresión muy común es opotí fulano, opotima, ya murió, ¿verdad? La otra es muy común hoy, ñandereyá. Abulama ñandereyá, no dejó. Una expresión mezclada en este momento es ule, o uma ule. O uma ule, ¿sabes? Siempre. Sí. Ay, a mí me gustaba mucho hacer 22 años cuando yo vivía por ahí en Paraguay, me gustaba mucho cuando se hacía el beso cuando alguien muere. Sí. Te hacía una bebé, hacía las cosas de, ¿cómo se dice? El tiempo de calor, ese el último día, sí, el carugo azul. Pero yo sé que una expresión así como me dolió sería. Cuando yo me fui de los últimos tiempos, cada vez que me voy para ver todos los años, siempre hay un beso por ahí, siempre todos conocemos y visitamos. Sí. Y saben, eso no se perdió, esa tradición, eso de tomar caldo allá y eso cuando el tipo de edad. Sí, bien va. Y la gente ahora es un vamos, uno era pollo, ya papita, nomás así, y eso me entristeció. Lo común pasa por la comida tradicional.
vengo hoy ya puedan de sopa, sipaguazú, sipá, bellu, pero sobre todo el plato central suele ser el famoso tallarín de Iguazú y Yapoa, pero añadir Yapojaisa, ¿verdad? En muchos casos. Eso es el famoso el mismo de Pajá, cuando llega el último. Sí, pero ahora no se hace, se ordena así, pollo asado y asado. Claro. Por eso hablo en el sentido de que la gente hacían en la casa. Hoy por esa cuestión rápida, como todo es delivery en este momento, uno puede pedir pizza, puede pedir empanada y termina en eso. Y la tradición nos pasa precisamente por allí. Obviamente son procesos que se van desarrollando y es tan importante que en cada comunidad esa dirección de cultura de la municipalidad, por ejemplo, haga una campaña para preservar las tradiciones. Exactamente, profesor. Para eso sería muy lindo, porque eso es nuestra raíz, ¿no? Sería lindo perder. ¿Sabes? Acá yo veo mucha gente extranjera y trae su raíz y eso, y permanece con ella en su comunidad. Así mismo. Su comida y todo eso. A mí, por ejemplo, la comida no me gustaría que se pierda nuestro soba, nuestro locro, cosas así, no me gustaría que se perdieran. Una cosa muy importante pasa por, inclusive este curso nuestro, que estamos haciendo ahora con ustedes, porque nos estamos acordando de todas esas cosas. Y yo por eso les decía, aprender la lengua no es solamente aprender paisa banderera, paisa grandeza, sino que entender la cultura. Yo le digo a todos ustedes, vamos a hacer una inmersión, ya de poeta de cultura y de ya vitata. Vamos a nadar allí, vamos a empaparnos para poder entender el sentido de la. Por eso que el otro día cuando les decía a ustedes, mañana en castellano, para nosotros vivía guaraní con eno, yo les decía para el indígena no era precisamente mañana, sino si amanece. Él no tenía la certeza de que iba a amanecer. Bueno, ese tipo de cosas son las que nosotros vamos a ir haciendo con ustedes, mostrándoles esas facetas de la tradición, de la cultura, porque todo eso está en guaraní. Peña de ella es Ñembo de Bajá es el último día del rezo. Amba el cobre te encargo guazú, una comilona. Amba pepe oga pipe oye yapo tembicu. En la casa se hace la comida. Entonces, por eso más les he mencionado a ustedes esta cuestión. Si nosotros hablamos de esta parte, tenemos también entonces que recordar una cuestión que les decía recién, de cómo la gente se refiere al tema de la muerte. Y quiero citarles más, porque en algún momento van a escuchar, no digo precisamente por una cuestión de circunstancias ni nada, sino que por algo que vamos a aprender, de cómo la gente en este caso tiene la costumbre de referirse a las cosas en lo que se llama el lenguaje de segundo plano. No decir directo, sino que hacer un rodeo, una especie de vuelta alrededor de lo que uno quiere decir. Entonces, uno puede ser Obotí, otro Ñandereyá, otro Umahule, otros dicen, por ejemplo, en el sentido, si alguna de ustedes vio la famosa Pandorga, que en algún momento con mucho viento cae hacia abajo, viene, pero hace una caída directa hacia abajo y se cae. Bueno, a eso la gente le dice Ocalicú. Entonces, refiriéndose a la muerte, la gente dice Ocalicú. ¿Por qué? Porque cayó, ¿verdad? Ocalicú. Otro dice, por ejemplo, en un sentido figurativo, viendo la imagen de la persona, dicen Jevitema. Jevi, la nalga P, achatada, ya quedó achatada la nalga, ¿verdad? Ya no va a tener la nalga así bien formadita como puede tener la mujer como los varones, ¿verdad? Jevitema. La otra cosa que se dice también, dos Echabé y Pizaguazú. Como queda mirando arriba, ya no puede ver el dedo gordo. Entonces, abajo yo veo dos Echabé y Pizaguazú. También, pero más referida al tema de la muerte, ¿verdad? También se dice, siempre no se olviden que la palabra tiene un sentido en el contexto, ¿verdad? Entonces, es lo que la vez pasada yo literal. Sí,
sea, va a depender de dónde estoy usando, en qué circunstancias. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía el caso de y que es agua y que es pararse? Yo le digo a alguien en vos, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a poner de pie. Y es la raíz allí. Y es el árbol también. Caranda, guapo, curupa, es planta. Entonces, todo va a depender de dónde uso. Yo le puse el ejemplo en castellano, le dije blanco. Blanco puede ser color si yo digo pizarrón blanco. Pero blanco puede ser apellido si yo digo don Pedro Blanco y es un perfecto morocho. El apellido nomás es blanco. ¿No? O si yo digo disparen al blanco, y yo explicaba el otro día que lo que hacen tiros saben que el blanco en realidad, lo que se llama la mosca, es negro, pero nosotros le decimos blanco. Sí. O en un examen uno se queda con la mente en blanco, ¿verdad? En blanco allí no es color, sino que es vacío, ¿verdad? Entonces, así como eso también ocurre con eso de los Isaí y Pisaguazú. Otros dicen Omboyoyá y Cupí. Omboyoyá y Cupí. Que juntó las piernas, las rodillas, esta parte, ya juntó, o sea que ya no va a tener movimiento. Otro dice, por ejemplo, Ojeyá y Cuchara, Ojeyama y Cuchara, es un elemento muy particular, porque acá estamos acostumbrados a tener nuestro pocillo que es la gente, de ir y taza, te hace pocillo, hablan de pocillo, ya no decimos taza, no, pocillo, hasta ahora la gente dice pocillo. Y en ese pocillo. ¿Y esa expresión de dónde viene? Y esa acá nuestra, obviamente es una expresión castellana, no muy usual, pero que acá nosotros estamos muy acostumbrados a decir. Lo de pozo, pues, una pocillo, la referencia a eso. Ahora, fíjense que en el pocillo nosotros hacemos el cururú, por ejemplo. ¿Qué es lo que es el cururú? En ese café con leche, en ese cocido con leche, ¿verdad? El pollillo y pues pan y irurú. Se hincha el pan. La verdad ya teníamos era el cururú. Coquito, galleta. El moín está buena vez obú. Y ese de crecer. O si no, ya venía ya obú, el moín bebé ya tiene 10 minutos para que juegue el ponado. Un aseo gritado. Bueno, esa expresión más hago referencia a lo de Ojeyama y Cuchara. Otros dicen ojo ñande yara piquete, ojo ñande yara piquete, como nosotros tenemos a veces la creencia tan nuestra que somos como animalitos, ¿verdad? Ñandego ñande tupán mi país la gente, ñandego tupán mi mami dice mucha gente. Somos como animalitos de Dios, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, fíjense lo llamativo. Hasta ahora, por ejemplo, la gente toma como guaraní ciertas palabras, como por ejemplo refiriéndose a nace una criatura y es varón. Algunos dicen muy bajé, pero una gran mayoría, inclusive más mujeres que varones, dicen masito. Vale, donde es masito, dice masito, y con la boca de rubio, irde, moreno, irde, masito. Cosa notable, pero expresión paraguaya. Yo les estoy invitando, por eso el curso tiene esa flexibilidad de mostrarles la forma popular y de mostrarles la forma, si quieren ustedes, más culta, un guaraní más, no digo inventado, porque esto que estamos hablando no está inventado. Esto guaraní solamente que es un guaraní mucho más culto, más literario, que así como hablamos en castellano caté, cuando queremos hablar podemos hablar perfectamente en guaraní caté, sin que entremos a usar palabras raras, usando las mismas palabras pero hablando bien, ¿verdad? Y si hacemos un esfuerzo vamos a poder, ustedes van a poder, como yo puedo, puede cualquiera, ¿verdad? Pero para eso hay que animarse, hay que hacer lo que ustedes están haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos estudiando. ¿Para qué? Para aprender, para saber. Bueno, otra forma en que la gente también se refiere a la muerte es cuando dice, por ejemplo, y es muy pintoresca la expresión. Yo le pregunté a un señor y me decía, yo no sé, Opurajé no nacional mesa áride. Está firme porque ya quedó firme, Opurajé no nacional mesa áride. Acostado en la mesa firme. ¿Y qué hacemos cuando nos ponemos firme? Que estamos en un nacional. Pero está acostado, ¿verdad? O sea, para que se den cuenta cómo la gente no perdona, no pondera, ¿verdad? Puede ser graciosa hasta la muerte, ¿verdad? Cuando decimos esto que estamos en Oboyoyé, Cupí, Pema, o Calicú, o Potiña, de ya,
¿verdad? Ahora, vamos a salir de allí y le voy a mostrar otra faceta. Por ejemplo, la palabra caú. Caú, que es borracho, y que yo les explicaba que en realidad viene del guaraní, de cuando la mujer toma el caú, se acorta caú en K, y U es tomar. Lo que literalmente significa caú en guaraní es tomar chicha, ¿verdad? Caú, y eso se acorta que es un caú, ¿verdad? Y para nosotros es borracho, para el indígena no es borracho, él toma normalmente el caú, lo que tiene que tomar. A nosotros no ya se nos fue la mano, ¿verdad? Y más de una tacita que ellos toman, nosotros le encajamos 20, 30, y ese por supuesto, ya es otra sensación la que produce el caú allí. Caú, por ejemplo, la gente dice, tu hiciste ire. Fulana, tu hiciste ire. Tu hiciste ire quiere decir que está borracho. Si no dice tu hiciste ire, tu hiciste el embure. No va a decir tu hiciste el embure, tu hiciste el embure. Después la gente dice tu hiciste tróncore. Tu hiciste tróncore. La tamina, tu hiciste tróncore. O por ejemplo dice tu hiciste tatare. Tatare por el fuego. Tu hiciste tatare. Vaya a tatare. Sí. Y también van a escuchar que en muchos casos la gente, refiriéndose siempre a eso, dice Iyuru tatá. Iyuru tatá, o le sale fuego en la boca. O otro dice este matabu. Este matabu ya no sabe, no puede mantener el equilibrio, luego hasta ya no camina recto, no camina bien. Entonces dice lo mitad, este matabu y yurutata. Esas son maneras de referirse al borracho. Con esto lo que yo insisto mucho y quiero significarles es que nosotros usamos mucho el lenguaje de segundo plano. En muchos casos nosotros nos referimos a algo, pero no por lo que es. Es como que eso generó, inclusive durante la guerra del Chaco, una cosa muy pintoresca, es que nadie pudo entender nada, porque por ejemplo a la ametralladora liviana, que por la forma que tiene, unas patitas finas, el cuerpo fino, la ametralladora, se le decía por eso muy parecido al Baracayaí, y quedó un nombre. Cada vez que ellos iban a decir ametralladora liviana decían Baracayaí, y todos los soldados sabían que Baracayaí era una ametralladora liviana, lo que los bolivianos nunca supieron. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, el cururú. Cururú es el sapo, y si ustedes ven lo que es una ametralladora pesada, es como que hay una parte pesada que se sienta sobre la cola y las dos patas abiertas. Es como que ustedes le ven a un sapo sentado sobre la cola, erguido así y atacado por las dos manos. Y por eso se le llama cururú, se le llamó cururú a la ametralladora pesada. Por ejemplo, al avión, muchos le decían curuzú bebé. Curuzú, cruz y bebé que vuela, ¿verdad? Y entonces la gente traducía y nunca pudieron entender. Era para el paraguayo era curuzú bebé, era avión, y para el boliviano que daba la vuelta era la cruz que vuela, ¿verdad? Y allí se estancaba como nunca había subido una cruz que volaba, ¿verdad? O viendo al teléfono, ¿qué era lo que había por allí? Algo largo, fino, el isipó. El isipó, que es la liana, ¿verdad? Y pintoresco paraguayo le llama al teléfono, le dice isipó ñe'e. Ñe'e, hablar, liana, isipó, la liana que habla. Así se le llama. Así se le decía a la guerra, y hoy también se le puede decir. Hoy se le dice pumbirí. Pu, sonido, mbirí, lejos. Pumbirí. Y allí le dicen a algunos pumbirí popeguá. Pumbirí popeguá, lo que tenés en la mano, el teléfono de mano, el teléfono móvil. Todo eso tenemos. Pero el más popular le dice directamente, usando la palabra celular, le dice lelu. Eurulan de lelu, Erecopelan de lelu, que viene de celular, lelu, celular, y eso nomás ya para todo, ¿verdad? Bueno, son expresiones, repito, entre lo riguroso y ese culto literario y también lo popular. Esa expresión de guantanamo popular, por ejemplo, si de traducción tiene. Claro, por eso que estamos hablando, esas expresiones solamente las van a entender en guaraní, ¿verdad?
por eso decía, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, decir, bueno, vamos a tomar un sapo? Pero es simpático cuando decir, ya una de cururú, como digo acá, dice así, pan, y galleta, coquito, y se hincha, ¿verdad? Para nosotros cururú es eso que tomamos en el café. Pero si yo digo eso en castellano, vamos a tomar un sapo, pues no tiene, la gente va a pensar cualquier otra cosa, a menos que estamos refiriendo. ¿Esa expresión misma qué significa? ¿Qué cosa? Iguatana. Y bueno, y por eso también decía hace rato, eguatamina, es calcular. Calcular es como pensar. Andar a pensar quiere decir eso, andar un poco a pensar. Pero ¿quién iba a pensar? Más o menos sería la traducción de calculana, perdón, eguatamina, calcular, ¿verdad? Insisto mucho. ¿Y cómo se dice en guaraní pensar? Pensar hay varias maneras. Una de ellas es nosotros estamos pensando. Es lo interior y monguetá es hablar uno con uno mismo, pensar, reflexionar, ¿verdad? Pero ya sería así desde el corazón, ¿verdad? De adentro, pero el cerebro, ¿cómo es? Claro, no, dentro del pui. Todo lo que es pui, por eso el corazón es pui, el estómago es pui, arasí también es un sentimiento por adentro. Esa especie que hoy quita el rato de dolor, de pena, eso también es pui, arasí, lo que hace es pui, arasí, dice la gente. Y no es que le duele lo de adentro, eso es una cuestión más de adentro otra vez, porque se está refiriendo a una cuestión espiritual, un sentimiento, ¿verdad? Es muy interno. Lo que el producto de adentro quiere decir eso. Que está es pensar. Y hay otra manera que también vamos a ver. Pero de cualquier manera, insisto mucho en esto que estamos haciendo porque de hecho estoy mencionando varias palabras. Estas palabras después le voy a pasar al grupo, no se preocupen. La idea es sencillamente decirle con esto que de varias maneras yo me puedo referir por ejemplo al tema de la muerte. Domingo Aguilera encontró casi 300 maneras, 300 palabras o frases para referirse a la muerte, sin decir mamón, pero cualquiera que escucha entiende que la persona murió, usando alguna de estas que dijimos ahora. La misma cosa con esto de estar borracho, ¿verdad? Como esas nosotros vamos a encontrar muchas. Hay, por ejemplo, niveles que no tienen directamente traducción. Cuando uno dice, por ejemplo, Iponá, es lindo, Iponaité, es muy lindo, Iponaitereí, muy lindo, Iponaitereirasá, muy lindo. Y otro dice, por ejemplo, hermoso sería. Sí. Sería hermoso. Sí, impresionante, una belleza indescriptible. Otro, por ejemplo, hace una expresión más popular, Iponacocó. Y algunos más exageraditos, Iponacacá. Y otro dice, iba a ir cacá. Pero, insisto mucho, yo les estoy refiriendo a lo que la gente dice. Si ustedes escuchan que alguien dice Iponacocó, se está refiriendo a algo que es muy lindo. Es demasiado lindo. Y otros, por ejemplo, tienen hasta la costumbre, ¿verdad?, de hacer siempre ese tipo de comparaciones. Nosotros en los Ñenga hacemos muchas comparaciones y les voy a citar solamente algunas de estas. Nosotros al tocar esto, hace rato cuando empecé, olvidé, no les dije, estamos entrando en el campo del folclore. Y cuando hablamos de folclore, hablamos de la forma de expresión que tiene la gente, más allá de la lingüística, de la gramática. Una manera muy interesante es cuando nosotros, si nos ponemos a analizar, yo lo único que les voy a asegurar es que no existe una persona en el mundo, y si me equivoco, que alguien me demuestre lo contrario, que sea tan observador como el paraguayo. Y que sea inclusive
tan chismoso. Absolutamente estoy de acuerdo. Y tan chismoso como el paraguayo, porque antes de que se sepa ya le cuesta a todo el mundo, ¿verdad? Y iba algo habla, le iba no sepa, algo yo mismo, pues, imagina la gente, yo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos un marcante a alguien, yo tenía un vecino mío que le decíamos Tají Tarobá. Tají Tarobá, no sé si ustedes llegaron a ver esa partida de hormiguitas chiquititas que se mueven con una velocidad impresionante. Y este era el caso de un señor bajo de estatura que, petizo como era, tenía unas piernas impresionantes, caminaba 100 kilómetros por hora, era electricista y llevaba sobre la espalda una escalera siempre. Y la gente le decía, no, pero vos te pero a toda la tele ven esa hormiga que rapidísimo se mueve, así él. Y lo de Tají por lo pequeño, ¿verdad? Por la característica que tenía, Tají Tarobá. Otro que ustedes van a encontrar, pero muchísimos de esos marcantes, Yaguarí Paquete, por ejemplo, vayan de Yaguarí Paquete, vaya Yaguarí Paquete, vaya Yaguarí Paquete, Yaguarí Paquete. ¿Por qué lo dice? Yaguarí, el perrito ese, ¿cómo que se le llama a esa raza tipo caniche y eso? Uno le pone todo el moñito, le lava, le pone una ropita que no tiene que pisar el piso, que no se tiene que resfriar, que come comida importada, la Yaguarí Paquete, por eso se le dice ese perro de brujo, ¿verdad? Entonces a ese uno le compara. Pero, profesor, usted tiene mucha razón al decir así, perdón que le interrumpa. Sí. O sea, es que nosotros tenemos eso, yo aprendí muchísimo estando afuera. Sí. Nosotros a veces decimos así, es muy educado o algo así, pero en serio, ¿verdad? Y a veces la gente, eso puede ser una cultura muy chocante con otra gente. Sí, claro. Muy chocante, porque la gente a veces te dice, ¿verdad? Te pilotea, se cohiba, es lo que te dice. Exactamente. Va a ser no te dice el nombre, fíjense como pintoresco en guaraní cuando decimos va a ser porque le deja delgadito a la persona, ¿verdad? Hablarla a ningún ya, va a vender la de pilote, le venden va a ser va le dice la gente, ¿verdad? O sea, que le estás tratando de tu, ¿cómo que se llama? Va a ser tuberculosis. ¿Sí? Sí. A piro mío que también de la visada, mano botada, entonces se hacen ese tipo, y esas son comparaciones, pero que no son producto de decir nomás porque sí, sino que uno le mira a la persona, descubre la característica y después le pone el marcante. Exacto, y allí quiero ir a lo otro. Si así como somos capaces de poner el marcante a la persona, también somos capaces de observar todo lo que hay alrededor nuestro y de allí entonces hacer las comparaciones. Por ejemplo, a una persona que tiene una boca grande, es común que alguien le diga, va a ir de hacer yuru meme cacerola. Otros dicen, va a ir de hacer yuru azul cacerola. La cacerola es una cosa normal así de grande, ¿verdad? Y con eso la gente le compara la boca, que si tiene una boca muy grande, hacer yuru meme, hacer yuru azul cacerola. Otro, por ejemplo, dice, hacer sa'iyu banco de fomento noquense la gente. No sé si alguno me pasó y recuerda la puerta del banco de fomento es dorado amarillo. Entonces hasta eso se acuerda la gente y le pone el marcante, le dicen la comparación de hacer sa'iyu. Sa'iyu documento y más. Esos documentos viejos ya es sa'iyu, ya están todos pálidos, ¿cómo que se dice? Sí. Por ejemplo, otro de la cuñada. Le mandó a la campaña de Paraguay y la calecita. La calecita con la caballo siempre es de Macané. Pese a que Macané no es la caballo. Y no sé, increíble, ya Paraguayo llegamos a Cojuja, mañana la calecita o pilla, llegamos a la caballo de Macané. Entonces, ya por la comparación, la de cuñadas de Macané, Caneos, ahí se ve, va a ir cuñadas de Macané y caballo calecita. Cuñares de Macané, caballo y calecita. Se dan cuenta, pintoresco. Ahora, a mí de todo lo que hasta ahora escuché, que más me gustó y que no encontré hasta ahora, ni un solo ñenga que le supere, porque ya hay que ser tecoreí, le tiene que sobrar el tiempo a uno para mirar esto que le voy a contar ahora. Mientras el mundo se debate, el mundo vive en un estrés continuo, sube el dólar, falta el agua, hay hambre, sube el azúcar, el gasolín. A Paraguay los por ahí, vaya por mañana cururure, por el sapo.
y de haberle visto al sapo, que no ocurre todos los días, cómo le vio parado. El sapo anda con 4 patas, y al verlo parado lo vio al sapo tan feo, y entonces hace la comparación de hacer un molde bahí cururuñe poquio, dice hacer un molde bahí cururuñe poquio, y por ahí va viva idea, hacer un molde bahí cururuñe poquio. Bueno, eso, vuelvo a repetir, ni eso se le escapa al paraguayito. Él ya otra vez le vio al sapo parado, cosa que nadie en el mundo le vio al sapo parado, a paraguayo llegó a pillar la cururuñe poquio, y de allí quita la comparación de hacer un molde bahí cururuñe poquio, nosotros vamos a encontrar, insisto, en lo pintoresco de esto, vamos a encontrar también la gracia. Una característica muy nuestra es la alegría, ¿verdad? Nosotros nos divertimos, nos burlamos de nosotros. Hay una expresión muy nuestra que quedó, ¿verdad? Aunque a mucha gente a veces como que le molesta un poquitito, pero siempre que nos sea exagerada, no está de más, el ser casi hay. ¿Qué casi hay que soy la gente, ¿verdad? Y esa expresión equivale a más o menos a decir que uno es desenfadado, que uno es desenfadado y medio burlón sería la palabra, nosotros tenemos esa tendencia a divertirnos de otros, ¿verdad? Entonces, a veces solemos usar en ese sentido la expresión casi hay. Y allí es donde nosotros podemos darnos cuenta con estos con estos marcantes, de cómo nuestra tendencia es a comparar a la persona y mostrar en este caso esa especie de digamos, malformaciones, deformaciones, irregularidades en forma jocosa, en forma graciosa. Insisto, entonces allí entran los ñengá y entran los marcantes. Yo creo que es muy importante que nosotros en los cursos que hacemos de guaraní ya para los niveles superiores, para lo que hacen una licenciatura, entre los trabajos de investigación que les asignamos está, por ejemplo, trabajar sobre marcantes. Hay veces, obviamente sin que el informante mencione a quién se le dice, no tiene que dar el nombre de la persona, sí cuenta cuál es el marcante y por qué se le dice así, pero no revela a quién, ¿verdad? Y así nosotros hemos rescatado una cantidad muy numerosa de marcantes, por ejemplo, una cantidad muy numerosa de ñengá, inclusive esos ñengá muchas veces tienen variaciones. Por ejemplo, está el famoso caso de Arriero Recoreí, lápiz de color monotí, por ejemplo. Imagínense que otra vez cuando ella pilló, otra vez que el lápiz de color no sirve para nada, ¿verdad? Para nada. El lápiz de color es de Coreí, está pedo allí, está santo cohete. No sabemos para qué se nos vendió, ¿verdad? Si usamos hoja blanca y tenemos lápiz blanco, bueno, a no ser que tengamos hoja negra por allí. Lo normal es que usemos hoja blanca. Entonces, ¿qué dijo ya el paraguayito? De Arriero Recoreí, lápiz de color monotí. Vos que no haces nada, o que andás de balde y te parece al lápiz de color blanco. Pero eso también, la gente dice, de Arriero Recoreí, avión bocina, dice. Imagínense de qué le sirve la bocina a un avión. No hay aviones arriba que están tocando la bocina cada rato, ¿verdad? Entonces, ponerle a un avión una bocina, pues no tiene sentido. Esa bocina va a estar tecoreí allí, y por eso se dicen de Arriero tecoreí, avión bocina. Otro de los muchos que ustedes van a escuchar, tienen lo que se llaman las variantes. Alguna palabra se le cambia, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. El lápiz de color monotí es igual al avión bocina. Uno dice, por ejemplo, Darecoy, ni angelito le salió pijama, y velorio japo yo requería. Y eso para un paraguayo, bien, ese que está todavía allí en la tradición, lo peor que puede haber es no tener una monedita para el angelito.
¿ya? Lo único que uno nunca puede dejar es tener una moneda para un angelito. Y yo no sé si ustedes habrán visto alguna vez cuando se hace la procesión, se le echaba al angelito y los autos se detienen, los camioneros le dan un poco de plata, se acerca, la gente que da a pie le da un poco de dinero y se refiere un poco a eso, la recoña angelito le salió pues jamás. Y esa es una tradición híbrida, porque no se olviden que la tradición griega y todas las otras que conocemos, para cruzar y pagar al canoero, ¿verdad? Para ir al otro lado, entonces se le ponían fallecido 2 monedas. En este caso también al angelito, Darecoine angelito le salió pues jamás y Velorio Javier ya requería. Y ese tipo de expresiones vienen de la simple experiencia de observación del paraguayo. No es un proceso de laboratorio, no es un proceso altamente científico, sino que es una cuestión que pasa por su forma cotidiana de vivir. Estaba oye jugabe jugabe o juega llevere o ya puedo a pisar fuera de a ebe ya puedo a ebe a juega paite o a homogenda va ordenando, va clasificando y de acuerdo a las circunstancias va diciendo. Hay algunas expresiones que son tan nuestras, por ejemplo, si yo digo, la gente muy comúnmente asocia el embarazo, por ejemplo, con el canto del pitobue. El pitobue por allá, con la que guasúa. Y es increíble, no sé por qué regla del cerro siempre, nunca jamás se equivocó el pitobue. Pero entonces en Asunción todo el mundo está embarazado todo el tiempo. Hoy la pitobue, sí, está con la mitad de la avena. Sí, bueno, pero digo eso en el sentido que eso es algo que nunca nadie probó. Por ejemplo, la creencia al decir que una criatura tiene tembe, labio partido, tembe, oré, pedazo. Es lo que llamamos comúnmente labio leporino. Y la gente dice que el labio leporino le da a la criatura cuando la mamá comió mucho chinchulín, a ver la mitad en la mamá en pleno embarazo comió chinchulín. Así como por ejemplo está la mujer que viene embarazada como está, ¿verdad? Hasta los 9 meses y hasta el momento del parto no va a comer la famosa Paco Bacoin, la banana melisa o gemela, por la duda te lleva. Y no porque dice que la que come el Paco Bacoin tiene mellizo o gemelo. Y por más que todos sabemos que en el momento allí de la gestación ya uno sabe ya si va a ser varón o mujer, pero la mamá paraguaya sospecha y entonces hasta el último día no come, no por la duda banana melliza o gemela, ¿verdad? Porque si no, es muy mocoita, ¿verdad? Por ejemplo, dice que no se tiene que comer clara de huevo. Se le cuenta, era cuando llegué a la clara de huevo porque corta parto seco, entonces no cuidan a la clara de huevo. ¿De dónde? Pero hay gente que sigue religiosamente la versión. Por ejemplo, ya nacida la criatura, la costumbre de ponerle algo rojo, que tiene ¿verdad? O una cintita, normalmente con el anillo de ¿cómo que se llama esto? De casado, lleva, o se le pone en el cuello con una cintita o una manta roja, apenas o mombia va a escena, espanta, ahuyenta a lo malo. Pero esa costumbre, profesor, debe ser española, porque yo recuerdo que aquí también hace. También. Para espantar el mal de ojo. Increíble, pero se hace. Otra cosa, por ejemplo, muy particular con la criatura es que dicen que hasta que cumpla 3 años, dicen algunos, debemos mañana van a espejo, porque en guta. O sea, la criatura que se mira al espejo, muy pequeña, dice que puede quedar, muda. ¿Por qué? Porque se vio al espejo y como que tuvo un susto, ¿verdad? No por su apariencia, sino que mitad en el neno, mañana espejo de porque en guta, ¿verdad? Bueno, de eso hablamos. ¿Por qué? Porque esos estereotipos, esas expresiones populares, en muchos lugares siguen vigentes. Así como recién mencionaba Doña Enga, o mencionaba el caso de los marcantes, o estas creencias, todas estas se manifiestan a través de la palabra.
Y dentro de eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Tratamos por todos los medios de seguir practicando, algunos más, otros menos. Obviamente la tradición se vio y se ve muy golpeada en los centros urbanos, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, si yo le pregunto a una criatura que vive en un edificio de 10, 15, 20 pisos, si cuáles son yo nunca me olvido, esto fue un caso verídico, los animales domésticos, y nunca olvido que una criatura puso cucaracha, ¿verdad? Porque era lo único que tenían en el parlamento. Donde por ahí Yaguán, por ahí Maracayán, por ahí Caballú, acá, mira, cualquiera de nosotros que vive en un lugar un poco más retirado, Cureo y Río Azul, y lo único que dio fue cucaracha, entonces le encajó cucaracha en pleno examen, ¿verdad? Y tampoco nadie le pudo decir que no, ¿verdad? Al final es doméstico ya ahora, ¿verdad? Digo esto porque esa es una manera en que se produce la degradación de la cultura tradicional, cuando por muchos motivos, entre ellos el ejemplo de la cucaracha es simplemente una anécdota, pero a lo que me refiero es que la gente que vive ya vive en las grandes ciudades, en los grandes edificios, sin un patio, sin espacio para entretenerse, hoy muy comúnmente la criatura con un celular en la mano, navegando en YouTube y compañía, viendo juegos, todo con el teléfono. Eso tiende obviamente a hacer una contra muy fuerte a la tradición, que requiere los espacios para un tucané, que requiere un espacio para la pamborga, que requiere un espacio para el trompo, para todo eso. Tiquichuela, es decir, con eso nosotros tampoco estamos diciendo que hay una tendencia a perder, porque hoy una cosa sí interesante que se da en muchas instituciones escolares, depende mucho de la docente y del docente, es por ejemplo llevar eso a la escuela. En estos días, por ejemplo, de San Juan, fue muy común ver en varias escuelas a niños de preescolar, primero, segundo, tercer grado y más, haciendo cipá, haciendo vellú, vistiéndose de paraguayitos, de paraguayitas, bailando. Es decir, en el fondo hay una tendencia a hacer todo un esfuerzo por seguir manteniendo la costumbre y la tradición. Obviamente hay algunas cosas que por distintos motivos a lo mejor lentamente van a dar un paso al costado. Sin embargo, es importante recordar que en todo eso, cuando uno dice, por ejemplo, tatatuí ari yehasá, pasar sobre las brasas, diría alguien, bueno, es lo mismo. Para un paraguayo decirle pasar sobre las brasas no es lo mismo que decirle tatatuí ari yehasá. O un palo de jabonado decirle no es lo mismo que vivir así, ¿verdad? O decir carrera bozá, paila yegueré y compañía, tiene sentido cuando se dice en guaraní. Lo que quiero rescatar es que esos nombres están en guaraní y muchos de ellos están guaranizados, con los nombres de las comidas, ya de Zapodó, ya de Yoparao, mía, que era guaraní baité, Yuquisí, medio ya pone Yuquisí, ya otra mandicore, ese tipo de cosas, Yetri, mandigó, hasta ahora está presente en el habla de la gente. Sin embargo, siempre va a ser importante que a estos esfuerzos que hace la gente por mantener la tradición se sume una herramienta tan importante que es la educación formal, que incorpora estos elementos, que transmite estos elementos, que explica estos elementos, así como lo estamos haciendo con ustedes acá. Esto es un proceso de educación. Por una parte aprendemos la lengua por la lengua misma, y por el otro lado aprendemos la lengua a través de sus distintas manifestaciones, en los marcantes, en los ñengá, en la creencia, en estas denominaciones de los platos tradicionales, comidas típicas, de los juegos tradicionales. Pepe, ñandelle y purú, aunque sea 1, 2, 3, 4 palabras que estamos usando, porque esos juegos, esas tradiciones, toda la vida se hicieron en guaraní. Cuando decía yo hace rato, los Guibaná, Pacobacoy, bueno, al decir eso no estamos refiriendo a obviamente guaraní, o por ejemplo, o Iguazúa, guaraní. Sí, todo eso, esos nombres, por ejemplo, hasta ahora, a mí me llama mucho la atención, y es una de las cosas que hace un buen tiempo
yo particularmente celebré la incorporación del guaraní dentro de la universidad, y particularmente en carreras como medicina, enfermería, obstetricia, odontología. ¿Por qué? Porque la gente que llega al hospital de clínica, al IPS, a cualquier hospital, dice cambio ulleré, dice agurú, dice ojeo, dice, por ejemplo, tomepirecó, dice tembegó, no dice labio leporino, no dice orzuelo, ¿verdad? Entonces, necesariamente vamos a encontrarnos con mucha gente que denomina las enfermedades, por ejemplo, guaraní. Y lo más probable es que en muchos lugares la gente siga utilizando la tradición de preparar los medicamentos, estos remedios caseros, en base a yuyos, ereta cocún, ereta yateika, yaguareteca, ambaí, apea, ñandele por memena. En un gatumina de sandiana, dice la gente, en un gatumina de merona, en un gatumina de andaina, la semilla de la calabaza, la semilla del melón, la semilla de la sandía. ¿Para qué? Para hacer la famosa horchata. La horchata, que es ese medicamento hervido, ¿verdad? De esta semilla, que a una persona que está con un estado febril, con una fiebre alta, uno le da de tomar eso y la ropa, y al rato esa persona comienza a sudar y a perder la fiebre de una manera impresionante. Y son cuestiones que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe. Acá hay una marca, inclusive, voy a decir el nombre de la marca. Sí, no, profesor. Sí. Profesor, Sí, también. Vamos por una tierra mayo. Una cuestión que acá hay una marca que tiene el nombre en inglés, que es Miracle, que es la forma escrita, milagro, ¿verdad? Y el Miracle es ambajú, es limón, es eucalipto y es miel de abeja. Eso es básicamente ese producto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le decimos a alguien, busque beirete, busque limón, ya ponen de limonada, ¿qué es lo que, por ejemplo, alguien le va a recomendar a alguien que tiene una gripe? Yo pienso de pomelo recuere, yo pienso de limón recuere, y la gente toma, y es impresionante, tiene un poder curativo. Yo lo que quiero con esto también es mencionar que todo eso también pasa por el guaraní. Entonces, en lo que hoy estuvimos viendo, este recorrido por la parte del lenguaje folclórico, cuando nos referimos, repito, a los marcantes, a los ñengá, a las creencias, a estas denominaciones de las enfermedades, de algunas de estas plantas, de los preparados que hacemos, de la horchata, por poner solamente un ejemplo, nos estamos refiriendo al guaraní, que no es precisamente el que pasa por vocales, consonantes, adverbios, verbos, como estuvimos viendo en la primera parte, sino que pasa por el decir popular, como la gente se manifiesta todos los días. A Pepe Ñandeli Yurutas están para guaraní, usamos mucho, usamos cotidianamente el guaraní. Y eso es lo interesante de esto que estamos haciendo. Quiero recordarles finalmente que siempre el curso tiene esas dos partes. Una parte más vinculada a la lengua misma, por la lengua, por la gramática, haciendo estas oraciones como hicimos, conjugando, haciendo esas traducciones de guaraní-castellano, la siguiente castellano-guaraní, la siguiente vamos a hacer de guaraní-castellano, y a eso la segunda parte, que es una parte más cultural. Yo le dije lengua y cultura. Nosotros, para entender la lengua, vamos a tener que hacer ese buceo, esa especie de inmersión, como le dije, en la cultura. Y en la cultura vamos a reconocer dos campos: una cultura tradicional guaraní, indígena, muy presente todavía hoy en muchas de las palabras que usamos, y una cultura guaraní ya mestiza, ya paraguaya, producto de ese mestizaje del español con el guaraní. La Pepe Ñandeli Yurutas están en el entre ellos, entre esas cosas nuevas, toda la denominación que le damos hoy a la religión cristiana. No olviden que el cristianismo como tal no es de origen americano, obviamente viene de Europa, de
más allá, ¿verdad? De Asia, y llega acá, y acá que se hace, se arropa en guaraní, se le pone la carcasa en guaraní. Por eso el otro día le explicaba la expresión moncaraí para decir bautismo. Se buscó el parecido con Dios, el Dios cristiano parecido a Tupá, el llamarle añaditá al infierno, cosa que los nativos nunca supieron qué es, el decir angaipá al pecado, angaipá, pecado, y cosas así. Por ejemplo, una cuestión que nosotros creamos en la forma que conocemos, un matrimonio en la iglesia, con todas las ceremonias que se siguen, no es igual al matrimonio indígena, ¿verdad? El indígena no hace el mismo procedimiento, tiene el matrimonio, ¿verdad? Pero no igual al matrimonio cristiano católico, por poner un ejemplo. Entonces, son cosas que vamos a ir viendo. La intención nuestra va a ser mostrarles y diferenciar qué es lo guaraní, qué es aquello que ya se arropó en guaraní. Vamos a ver un guaraní, vamos a ver un guaraní guaranizado también. Cuando nosotros decimos caballú, que viene de caballo, porque el caballo no fue un animal de América, fue traído acá. Cuando nosotros decimos vacá, que viene de vaca, y la vaca tampoco era de América. Cuando decimos ovejá, que es la oveja tampoco era de América. Decimos cabalá, la cabra tampoco era de acá. ¿Qué ocurrió con esa palabra caballú, vacá, ovejá, cabalá? Se guaranizaron. No son guaraní de origen, pero se guaranizaron. Así como el castellano hoy castellanizó la palabra tereré, castellanizó la palabra abatí, por ponerles dos ejemplos. Hoy ustedes buscan en el diccionario y van a encontrar que tereré es una expresión, un término ya incorporado al castellano, pero castellanizado, y dice vocablo de origen guaraní, que se usa ya hoy en el castellano. Imposible ir en Paraguay sin decir tereré. Por eso decía, yo creo que en las clases anteriores, el tereré se define como infusión de agua fría que contiene hierbas medicinales. Y nadie va a andar por la calle diciendo en vez de tereré, che, prepárame un poco de infusión con agua fría y hierbas medicinales. Sentate, vamos a tomar un poco de infusión de agua fría con hierbas medicinales. Ya, tereré ya va, mamá. Entonces, esa es la marca fuerte del guaraní dentro de la cultura. Es imposible vivir en Paraguay sin decir Paraguay. Paraguay es una palabra guaraní. Decir Cacupé, un nombre tan emblemático para nosotros, ¿verdad? Más allá de que hay gente que sea católica o no, yo solamente menciono una palabra muy importante dentro del ámbito del país, ¿verdad? Y cosas como decir Sipá, decir Beyú, todas esas expresiones son expresiones guaraní. Bueno, por hoy vamos a dejar acá, llegamos a nuestra hora, y yo les voy a pasar como siempre una síntesis de lo de hoy y un pequeño ejercitario otra vez, pero haciendo un poco una alternancia. Vamos a hacer ahora la traducción del guaraní al castellano, siguiendo la misma secuencia, no va a haber nada raro, no va a haber nada... Perfecto. Estamos pues así, ¿eh? Sí, bueno,